seguimos entonces, ya vimos el rol del GFCE y en países en desarrollo. Recién Eric Stephens de Amazon Web Services nos comentó las ventajas de la computación en la nube, de usar la nube por temas de seguridad, de ahorro de infraestructura y de rapidez global para subir aplicaciones y contenidos. Y ahora seguimos con estos temas. El tema que nos convoca ahora, ciberseguridad. ¿Cómo proteger infraestructuras críticas? Un poco lo vimos recién con Eric en relación al uso de la nube. Y tenemos un panel muy interesante que lo va a moderar una persona que la conozco solamente en forma virtual, Juan Carlos Carrillo, que es director de ciberseguridad, privacidad y servicios forenses de PwC. Él está en México. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo Hola, ¿cómo estás? están? Un gusto conocerte virtualmente. Tenemos amigos en común que han tenido la suerte de ponernos en contacto. Te agradezco muchísimo tu tiempo y haber dedicado tiempo a organizar y a coordinar con los otros panelistas este importante panel. Te pido disculpas por la demora, pero estamos en un estudio de televisión y tenemos distintas señales. Es toda una experiencia nueva. Hemos podido salir virtuales bien, pero es toda una experiencia diferente a la presencialidad. Así que les pido disculpas también Por supuesto. a los panelistas por esta demora. Y sin más, te agradezco y te doy la palabra para que empieces con tu panel. Sí, hombre, qué gusto, un gusto compartir con ustedes este espacio, este tiempo. Y bueno, la intención del panel al final es platicar sobre las infraestructuras críticas. Tenemos un panel muy interesante. Antes de presentar el panel, quisiera poner simplemente un par de láminas para poner como la base con lo que vamos a trabajar, vamos a platicar el día de hoy y después iré presentando a las personas que nos acompañan en este panel. Entonces, sin más, les quisiera yo compartir un tema que me parece muy importante, que es qué está pasando en el rol. Lo pongo aquí como el rol del CISO, pero al final del día es el rol de cualquier persona que está en el tema de ciberseguridad. ¿Qué está pasando? Bueno, ha venido un cambio muy importante en tanto cómo se desarrolla y cómo se mantiene la seguridad, cómo se ejecuta y se administra, cómo colabora y asesora, cómo monitorea y cómo comunica. Parecerían temas de diferentes áreas, pero realmente cualquier persona que esté en ciberseguridad tiene justamente conocimiento de varios de estos temas y al final del día eso genera una problemática porque tener todos estos skills, todo este conocimiento en muchas ocasiones se vuelve complicado, ¿no? Esa es una de las características que nos está afectando. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo y qué ha cambiado en los últimos 10 años? Seguramente lo van a platicar Cecilia, Abel, Diego sobre este tema, pero realmente ha cambiado casi por completo la forma en que la propia alta dirección ve el tema de ciberseguridad. Los propios gobiernos, cómo ven el tema de ciberseguridad y cómo cada vez hay más regulaciones y cada vez hay más escrutinio sobre este tema. Las multas y el costo de las fugas de información ha incrementado. Cada vez hay un tema más de, bueno, seguramente me va a pasar en algún momento un incidente de ciberseguridad. ¿Cómo voy a ser resiliente a esta circunstancia? ¿Cómo me voy a recuperar? Lógicamente, el aumento en la conciencia de riesgo del tercero es un tema importantísimo y claramente la función de seguridad requiere cada vez más de una estructura y de un modelo operativo. Y simplemente para finalizar los retos principales que tiene, no solamente el CISO, sino casi cualquier persona que esté en el tema de seguridad, es tener la suficiente experiencia. Aunque hablamos de ciberseguridad, la experiencia realmente se data en los últimos 20 años y si me apuran mucho, los últimos 10, 12 años es cuando ha crecido esta cultura de ciberseguridad en las empresas. Hay falta de experiencia en otros temas y ahí creo que hay un tema de una oportunidad, entrar a temas legales, regulatorios, métricas, y hay mucho desafío en el tema de cómo nos relacionamos con otras áreas de negocio, cómo hay un tema de comunicación, el manejo de la gente, es un tema de manejar gente técnica, pero que tiene que hablar términos de negocio, liderazgo, credibilidad y etcétera. Y el manejo del talento, claramente, la planeación. Y finalmente, las nuevas habilidades, y esto lo dejamos simplemente como una más para los muchachos que, que quieren dedicarse a algún tema en ciberseguridad, a los estudiantes, a los jóvenes que están en las universidades. Esto es crítico. Bueno, y yo no creo que sea únicamente de ciberseguridad, pero esto es clave, ¿no? ¿Qué tanto hay un pensamiento y una perspectiva de estrategia, no únicamente de ciberseguridad? ¿Cuáles son las habilidades de comunicación? ¿Cuál es la perspicacia
para entender el negocio, el tema legal, el tema regulatorio, el pensamiento orientado al proceso, no a la tecnología. El fin no es la tecnología, sino el fin es el negocio. Y bueno, aquí dejo toda esa lista. La presentación la haremos llegar a varios de ustedes para que la puedan compartir. Y bueno, la intención es dar esta base inicial para poder entrar a nuestro panel del día de hoy, que es un panel muy interesante, muy, muy fuerte. Olga, no sé si tú nos puedes ahí apoyar presentando a la gente del panel, o si quieres que yo los haga la presentación. Te sigo. Bueno, no se preocupen, yo haré la presentación. Lo que vamos a hacer, les platico un poco la agenda que seguiremos en los siguientes más o menos 1 hora, 70 minutos. Voy a presentar a nuestros 5 panelistas, y una vez que presente estos 5 panelistas, cada uno de ellos va a hacer una presentación de algunos slides para presentar este tema de la criticidad de la ciberseguridad en la infraestructura crítica. Primero presentaría a María Cecilia, luego a Joe, luego hablará con nosotros Diego y finalmente Abel. Y luego tendremos una sesión de preguntas donde yo cuestionaré algunos de estos temas, y claramente, pues ustedes, todos los que nos están compartiendo, nos están acompañando el día de hoy, tendrán un espacio para plantear todas sus dudas y preguntas. Sin más, quisiera pasar con Cecilia. Si quieres, Cecilia, platicarnos un poco sobre estos temas. Sí, gracias, Juan Carlos. Si podés pasar los slides, sería ideal. Claro, un segundo. Yo primeramente quería agradecer por la propuesta de participar, de formar parte de este panel. Este es realmente mi primera aproximación real, efectiva, con la Escuela de Gobernanza de Internet. Sabía que existía, sabía las temáticas que estaban manejando, pero nunca había participado de la misma, así que agradezco este honor. Y por otro lado, les quería comentar que estoy súper agradecida, no solo por participar, sino por haber escuchado estas conferencias anteriores. La verdad que nos dan un montón de información, nos actualizan y nos dan datos reales. Avanzando, Juan Carlos, yo tengo una doble vida profesional. Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Soy docente asociada de una materia que es la primera materia de la carrera de Sistemas de Información de las Organizaciones. En esta primera materia lo que hacemos es introducir a los alumnos a todo lo que es la tecnología, que luego van a ir basando más conocimientos a través de las distintas materias de la carrera. Pero acá lo importante es que no vemos la tecnología por sí sola, sino que la vemos asociada al negocio, como explicaba Juan Carlos. Lo que hacemos es identificar qué cosas requieren las empresas, los distintos tipos de organizaciones, respondiendo a lo que puede dar el licenciado en sistemas de información. Entonces, generamos un profesional hoy en día con los conocimientos actuales, pensando no solo en el trabajo de hoy, ya sea de sistemas, sino de ciberseguridad, en el hoy y en el futuro. Y este es uno de los grandes desafíos que tenemos. Porque ¿qué van a necesitar las organizaciones? ¿Qué vamos a tener que enseñar hoy a profesionales para que estén activos dentro de 4, 5, 10 años? Nuestros alumnos normalmente, algunos tienen actividad profesional en la actualidad mientras van formándose, pero también pensamos a futuro. Y el objetivo de este futuro es que sean los CIOs o CISOs de las organizaciones, los jefes de las áreas de seguridad o de sistemas en general. Por otro lado, tengo el aporte, soy subdirectora del Departamento Académico de Sistemas de Información, de Sistemas de la UBA, y esto lo que me ayuda es a tener el contacto directo con los docentes, a entender qué es lo que necesita el docente para poder capacitar de la mejor forma a estos alumnos. Tanto el departamento junto con la dirección de carrera lo que hacemos es actualizar los distintos programas de las materias, actualizar la currícula que va a ver el alumno, incorporar innovación, iniciativas, nuevas tecnologías, nuevos usos dentro de las organizaciones, siempre con ese ritmo, con esa guía, con ese objetivo. No la tecnología por sí sola, sino aplicada a nuestro entorno, a nuestras regulaciones, a lo que son las empresas de la Argentina.
pero también les sirve para trabajar internacionalmente. ¿Cuál es otro de los desafíos que tenemos nosotros? Es la cantidad de recursos que está pidiendo hoy el mercado. O sea, se necesita mucha gente que sepa de tecnología, que sepa de sistemas. Y hay una brecha muy grande entre lo que pide el mercado y los profesionales que podemos brindar. Ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto. La pandemia lo que generó también es que al haber muchísimo más cantidad de conexiones, de incidentes de seguridad, necesitamos cada vez más gente de seguridad, ¿sí? Entonces no solo de sistemas ni de tecnología, sino también de seguridad. Y asociándolo con esto podemos analizar las infraestructuras críticas. ¿Qué es lo que la infraestructura crítica nos aporta a nivel sociedad, a nivel empresa, para poder funcionar, ¿sí? Por otro lado, esta sería mi segunda cara, la de Platinum Cybersecurity. Juan Carlos, si podés avanzar. Yo soy socia directora fundadora de Platinum. A través de esta consultora en seguridad de la información, lo único que hacemos es seguridad. Lo que hacemos es identificar, ayudar a las organizaciones a que armen una línea, un camino, a través del cual incorporen la seguridad dentro de su organización. Hay organizaciones que tienen obligatoriedad de tener departamento de seguridad de la información, que tienen a cargo el CISO, ¿sí? el encargado del área, tienen una área asignada, en esa área lo que hacen es determinar cuál es el cumplimiento de las regulaciones que les corresponde, pero lo más importante acá es que ayudamos a que identifiquen estos activos, lo que tienen hoy en día, qué tienen para poder monitorizar, para poder analizar el riesgo de esos activos, para poder relacionar estos activos con otros, generar planes de continuidad de negocios, planes de contingencia, planes de recuperación. Con todo esto podemos ver las dos caras. Por un lado, lo que podemos ofrecer como profesionales desde la Universidad de Buenos Aires con la carrera de licenciatura en sistemas de información de las organizaciones, y por otro lado, yo lo que puedo ver es identificar las distintas empresas en distintas industrias, qué necesidades tienen, y poder hacer un mix ahí, entre todo. Entonces el objetivo nuestro, mío en este panel, es ver estos dos mundos. Gracias, Juan Carlos. Claramente, la gestión es lo que engloba toda esta tarea que va a ser el área de sistemas y de seguridad de la información. Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, pasamos ahora, tenemos también en el evento, tenemos a Joe Abley. Entonces, Joe, voy a compartir, I'm going to share your presentation, y Joe nos va a estar platicando sobre este mismo tema. Ahora, just 1 minute, Joe, to share your presentation. Yes, no problem, thank you. Bueno, va a haber traducción simultánea ahora. Bueno, ahora tenemos a Joe que nos va a presentar la infraestructura crítica, que es... Yo voy a compartir su presentación. Ya puedes empezar, Joe. Supongo que me escuchan todos bien. No hay seguridad sin datos. Bueno, yo soy Joe Abley, trabajo para el Public Interest Registry. Lamentablemente hago la presentación en inglés porque no hablo español. PRA es el operador del registro. Nosotros somos los que nos ocupamos de esto. En cierto sentido, somos infraestructura. Y vamos a abordar esto desde el punto de vista de un proveedor de servicio de Internet y no desde una empresa. Entonces, no es la misma perspectiva, en especial hoy en día, en donde trabajamos desde casa y desde la oficina, y es lo mismo. Vamos a la próxima transparencia. Acá tenemos algunas cosas que desde mi experiencia, al haber trabajado en Internet desde mediados de los 90, estos son el tipo de ideas que la gente tiene cuando hablamos de infraestructura crítica, en especial cuando se habla con una audiencia de gobernanza. Esto es lo que, si falla, va a causar algún tipo de catástrofe. Me parece que lo interesante es que la mayoría de estas cosas pueden fallar y nadie se va a dar cuenta, por lo menos los usuarios no se van a dar cuenta.
Pueden fallar diferentes estructuras y esto no va a detener a que la gente use Internet. Los root servers individuales son infraestructura crítica y pueden fallar. Son muy importantes. Un root server falló en el pasado durante un periodo largo y nadie se dio cuenta. De hecho, el sistema que nunca falló como sistema podría fallar y no sería de forma instantánea que la gente se daría cuenta, porque así no funciona el DNS. Hay una demora entre que se publica la información en el DNS y la forma en que se consume. Y el resto contiene también muchos otros ejemplos. Los cables submarinos, por ejemplo, si dependen de un cable submarino y el cable falla, obviamente se dan cuenta enseguida, pero Internet en general, en áreas donde hay conectividad diversa, pueden sufrir, puede haber congestión, tráfico más lento, pero no se van a dar cuenta enseguida. Siguiente. En contraste, estas son las otras cosas que nunca consideraríamos como infraestructura crítica, pero si esto falla, todos se dan cuenta enseguida y se convierte en titular de los diarios al día siguiente. Entonces, si Twitter falla, hay pánico total, no solamente porque falla Twitter, sino que ni siquiera podemos hablar sobre que falló porque Twitter no anda. Si CNN no anda, gran parte del mundo angloparlante, en especial los que viven en algunos países, no reciben noticias. Si WhatsApp deja de andar, lo mismo los padres no se pueden comunicar con los maestros. Si Spotify no funciona, los adolescentes en el mundo desarrollado van a tener problemas para escuchar su música. Todo esto tiene un efecto inmediato en el usuario final y nada de esto va a aparecer en un análisis de riesgo. Y me parece que esto es interesante. Esto se enfoca en el usuario residencial, en el usuario final, en los niños, pero no todo. Vivimos en un mundo en donde el trabajo desde casa es lo mismo que el trabajo desde la oficina y todo se fusiona. Hay cosas que obviamente implican el entorno comercial en el 2020. Zoom, una falla global. Imagínense la reducción de productividad en todo el planeta cuando esto pasó. O cuando esto pasa, si PeopleDoc deja de funcionar, si Office 365 no funcionan los emails de Microsoft. Lo mismo en el caso de los iPhones, si algo falla y no funcionan. Entonces la pregunta es, ¿qué es la infraestructura crítica? ¿Cuál es el análisis de riesgo que nos lleva a creer que algo es más importante que otras cosas? Cuando invertimos y protegemos la infraestructura crítica, ¿invertimos el dinero de forma correcta? ¿Cuántas de estas cosas son un bien público, incluso aunque sean empresas comerciales o servicios, y no lo que consideramos infraestructura? Si pasamos a la siguiente, vamos a ver dos ejemplos más. El primero es un ejemplo muy específico de DNS. Siempre tenemos ejemplos importantes de esto, donde la gente tiene redes, servicios que se auditan cuidadosamente, hay controles que se registran y procesos que se siguen. Y de repente, un día se olvidan que hay que renovar el dominio o que las credenciales del nombre de ese dominio se basan por ahí en una contraseña y que por ahí se perdió en otra aplicación de otro usuario, o por ahí una persona del equipo se va y se olvida pasar esa información o se olvidó hacerlo y esto estaba pago por 10 años y nadie se acordó de renovarlo. Tenemos ejemplos también en donde por ahí la seguridad es bárbara, pero falla una credencial en un registro y el dominio puede cambiar sin que ustedes se den cuenta. Este es un problema que por ahí no se toma tan en serio, pero me parece que es un ejemplo importante de una vulnerabilidad de seguridad que está fuera del perímetro de lo que normalmente imaginamos como riesgos relacionados con nuestro negocio. Siguiente. En el 2016, no voy a ir año por año, son nada más algunos ejemplos. En el 2016, el 21 de octubre creo, hubo un ataque a servidores DNS de una empresa que se llama DIN, o DINE, una empresa que en ese momento nadie había escuchado y de repente los clientes de esta empresa eran Facebook, Twitter, Amazon.
todo lo que en lo que uno basa su vida diaria. Entonces esos clientes de repente no estaban disponibles porque muchos dispositivos de Internet de las cosas, como cámaras web y otras cosas, empezaron a atacar la infraestructura de esta empresa, de Dyn. Fue básicamente en Estados Unidos donde más ocurrió. Fue, por ejemplo, en el caso de CNN, no podía reportarle a su audiencia. Entonces fue muy interesante porque una empresa que nadie conocía, que no estaba en el radar de nadie, salvo de la gente que pagaba por esos servicios, nadie se hubiera imaginado que este problema iba a ocurrir y sin embargo ocurrió. Yo estuve ahí, fui parte del equipo que se ocupó de este problema y definitivamente tuvimos gran parte de Internet en Estados Unidos que dependía de qué tan rápido íbamos a solucionar este problema. Ese fue el ciberataque a Dyn en el 2016. Obviamente que muchas veces tenemos este tipo de problemas. Vamos a ver una última transparencia. Desde el punto de vista de una empresa, cuando observamos una arquitectura de seguridad, los servicios, las redes, los sistemas de negocios, hay que considerar lo que está oculto, lo que suponemos, lo que no aparece por ahí en los registros. Son servicios muchas veces que nos brindan terceros. ¿Alguna vez se preguntaron cuánto dependemos de Twitter? ¿Lo usamos para soporte, para marketing? ¿Cómo nos va a afectar si Twitter se cae 1 hora o 24 horas o una semana? ¿Dependemos de las redes de contenido, de entrega de contenido? El hardware, por ejemplo, que nos brinda Akamai. No sabemos cuánto dependemos de ellos, porque no es algo obvio, pero si fallan, ahí nos vamos a dar cuenta. Y también la dependencia más grande que tenemos con estos dispositivos son los servicios de resolución de problemas. 9.9.9, 1.1.1. No sabemos cuántos dispositivos reciben estos códigos y cuando estos servidores dejan de funcionar, todos los dispositivos estos dejan de funcionar y es muy complicado. Estas son preguntas que tenemos que pensar. ¿Cómo sabemos cuándo o qué se rompió? ¿Cómo sabemos que lo que falla es el servicio de DNS? ¿A quién llamo si 1.1.1 falla? No tengo contrato, no tengo soporte, no tengo a quién llamar. Si lo que falla es la telefonía, ¿a quién llamo y cómo lo llamo? Si recibo servicio al cliente o hago servicio al cliente a través de Twitter y Twitter no funciona, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuál es el Twitter de Twitter como para solucionar un problema así? Me parece que las dos preguntas finales tienen que ver con cuáles son las mayores amenazas. ¿Están dentro o fuera de la red? ¿Uno es más vulnerable a lo que aparece en Internet o a lo que está dentro de la red de ustedes? Y cuando todo el mundo trabaja desde casa, ¿qué significa afuera y adentro? Esas son las preguntas que yo me hago. Increíble, muchas gracias. Me encantó. Y el concepto que tenemos, que nos planteas, esta gran visión de todo esto. Muchas gracias, Joe. Bien interesante de pronto de qué es crítico, ¿no? Y esto la definición siempre será manejada más por el usuario final que realmente por lo que podamos marcar como crítico. Pongo un ejemplo nada más. En alguna empresa alguna vez me tocó que consideraban infraestructura crítica el correo electrónico. No el ERP, no el CRM, nada. Lo más crítico era el correo electrónico y que el director general pudiera contestar, estoy hablando de hace muchos años, de sus mensajes vía BlackBerry. Eso era lo más crítico, ¿no? Entonces, bueno, sin más, pasamos ahora contigo, Diego, si nos quieres platicar un poco. Si tú quieres, yo presento tus slides para que tú nos platiques sobre tu tema. Un segundo nada más para compartir tu presentación. Adelante, Diego. ¿Cómo les va? Muy buen día. Me presento, Diego Esteve. Yo estoy
Primero que quiero hacer es agradecer la invitación a participar y compartir. Creo que uno de los primeros puntos que nosotros, los que trabajamos en seguridad, tenemos que hacer es compartir mucho más. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, por decirlo de alguna manera, sí lo hace y comparte. Entonces, aprovechar este espacio, compartir qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, para mí es fundamental. Cuando me invitaron, lo primero que dije, sí, obviamente cuenten ahí, agradecer a la Universidad de Palermo que me deja participar, así que acá estoy. Bueno, les cuento un poco de mí, ahí pueden ver algunas líneas. Hace como 20 años que trabajo en temas de seguridad de la información. Tuve la oportunidad de aprender de esto desde hace ya algún tiempo. Siempre trabajé en banca y en los últimos años en energía. Pude especializarme en temas de ciberseguridad y prevención de fraude en canales electrónicos. Trabajé bastante ahí. Así que, nada, preguntas que puedan surgir de estos puntos, estoy a disposición. Como la mayoría de la gente de seguridad, en todos estos años tuve la oportunidad de certificarme, dar exámenes internacionales que acreditan conocimientos en temas de seguridad. Me gusta dar clases, me gusta dar charlas, así que dejo mi mail de contacto por si alguno quiere hacerme algún tipo de pregunta, estoy a disposición. Avancemos nomás. Yo quiero dejar planteados en un par de slides algún tema que me parece sumamente interesante respecto de infraestructuras críticas y que seguramente puede ser utilizado a futuro como disparador de preguntas, ¿no? El primero de ellos es posicionar la problemática de ciberseguridad en todos, y para esto tomo de referencia un reporte del Foro Económico Mundial, en donde el Foro Económico Mundial prepara un reporte de riesgos globales, ¿no? Y cuando hablamos de riesgos globales estamos hablando de cambio climático, pérdida de trabajo, o sea, riesgos realmente importantes. Dentro de ese reporte, que yo cito acá para el año 2019, hace poquito salió el del 2020 y se repite más o menos lo mismo, lo que hace el Foro Económico Mundial es agrupar estos riesgos globales en función de probabilidad de impacto y ocurrencia. Si ustedes se fijan en el slide que estoy poniendo, hay tres grandes recuadros. Uno habla de ciberataques, el otro habla de robo de información y el otro habla de infraestructura crítica. Fíjense en dónde están posicionadas las problemáticas de ciberseguridad. Hoy son tope de riesgos las problemáticas de ciberseguridad. Esto mismo también lo podemos ver en otros reportes. La gente de seguros prepara un reporte y todas las problemáticas de ciberseguridad aparecen número 1. Sigamos, por favor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué vemos? Después de que se suceden grandes eventos de ciberseguridad en los distintos países, empiezan a aparecer distintas reglamentaciones y regulaciones que definen el accionar de las empresas respecto a las problemáticas de ciberseguridad. La idea no es repasar todos y cada uno de ellos, pero lo que quiero dejarles a la audiencia es, por favor, trabajemos en función de un framework. El framework nos va a dar orden, nos va a permitir trabajar con una visión a largo plazo de cómo estamos nosotros trabajando y cómo podemos mejorar. Yo cito 4 o 5 en este slide. Hay 2 que me llaman sumamente la atención y que me gusta poder impulsarlos en las carreras que nosotros vemos en la facultad y a nivel profesional. El primero de ellos es el generado por el Instituto Nacional de Tecnología y Estandarización. Este framework nos da una visión general de cómo atacar todo lo que es vinculado a ciberseguridad. Y después me gusta el del Centro de Seguridad de Internet inglés, porque baja a nivel de detalle, nos permite meternos en tecnologías y hacer como un doble clic de esta visión de procesos que planteaba en el primer estándar. Sigamos, por favor.
Bueno, yo les contaba que después de empezar a aparecer eventos en cada uno de los países, estos países toman acciones y empiezan a crear centros de mandos y de ciberseguridad en cada uno de los países. Acá les muestro el de Chile, si damos un clic y seguimos, les muestro uno que también se generó en Argentina y que desde el cual se desprende distinto tipo de regulación. Podemos seguir. Esa era la idea, plantear qué hacemos respecto de ciberseguridad en los países, cómo encaramos la problemática, cómo poder llevar adelante la implementación de un framework, ya sea a nivel de Estado o a nivel de empresa, y quedar a disposición de preguntas. Excelente, muchas gracias. Vamos, para terminar esta presentación, digamos, del panel, vamos a pasar ahora con Abel de Caroli. Y Abel, pasamos contigo. Dame nada más un segundo para poder poner tu presentación, pero bueno, si quieres ir presentándote, Abel. Perdón, si querés las continúo yo, Juan Carlos, no hay ningún problema. Comparto mi pantalla y... Perfecto. Bien. Un segundito entonces. Cuestión de permisos. Segundito. No, bueno, entonces, por las dudas, te pido entonces si continúes vos con la presentación, por favor, así, porque creo que hasta incluso me quiere sacar del Zoom, así que no vamos por ese lado. Bueno, aprovecho entonces para tomar estos segundos, en primera instancia, para agradecer la invitación y la participación, agradecer a Olga, Juan Carlos, a las distintas entidades, la verdad de celebrar que pasen estos espacios donde se traten estos temas tan importantes como vienen destacando todos los panelistas, y bueno, y estar muy en tema, y me sumo a los comentarios de Diego, de poder, en todos los que trabajamos en temas de ciberseguridad, compartir, estar comunicados, que creo que es una de las mejores situaciones que podemos plantear para prevenir y proteger cualquier tipo de infraestructura o sistema. Entonces, si vamos en el primer slide, yo quería primeramente hacer un pequeño antecedente sobre lo que tenga que ver en el día de hoy de las infraestructuras críticas. En el 2011 se crea el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad, que es el programa en donde el Estado da una serie de lineamientos y objetivos que tienen que ver con la protección y la mejora de las redes de conectividad dentro del sector público nacional, y a su vez poder hacer una sinergia y poder trabajar más comúnmente con el sector privado, que justamente es uno de los fundamentales que da resistencia, ¿no? en las infraestructuras y la conectividad general. En este mismo entorno, en el 2011 se crea lo que se conoció como ARCERT, que fue el primer equipo ante respuestas de incidentes de seguridad informática que tuvo el Estado, y que desde ahí ha ido evolucionando a lo que es hoy, que en los próximos slides les voy a comentar. Más llegado a la fecha actual, en el 2017, se crea el Comité de Ciberseguridad, en los cuales la actual Secretaría de Innovación Pública es miembro, junto a otros ministerios y demás participantes, en el objetivo principal y esencial de generar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Es una estrategia que termina siendo, bueno, después de varias transformaciones y de varias modificaciones, termina siendo aprobada en el 2019, y en ese mismo momento, y parte también de este comité, se aprueba la definición de infraestructuras críticas e infraestructuras críticas de información. En esta última, que es un detalle en particular, hay dos puntos interesantes, que son que se definieron los criterios que van a hacer la identificación de las infraestructuras, y en los sectores que estas infraestructuras van a ser tomadas en cuenta o van a estar, digamos, priorizadas para lo que es el sector público nacional en su protección y su administración. Próximo slide, por favor. Acá están definidos, se tomó un total de 8 criterios, que ahí los tienen nombrados, y se expuso 11 sectores en los cuales se trabajan sobre estas infraestructuras en la protección y el manejo. Cabe aclarar que cada uno de estos sectores o criterios, los administradores o responsables de la seguridad de cada una de las organizaciones
es miembro activo y, digamos, y es fundamental para la generación de las políticas y demás planes de protección, y no tan así, digamos, desde el sector nacional o del sector del Estado, sí, obviamente trabajando con los distintos ministerios organizadores, pero siempre hay un responsable de estas políticas que se van a implementar dentro de estos sectores. Me gustaría poner un foco sobre el sector de las TIC, justamente aprovechando que estamos en la Escuela de Gobernanza de Internet, y si pasamos al próximo slide, por favor. Rápidamente voy a nombrar una serie de acciones que se están llevando a cabo y que, bueno, dan también parte del funcionamiento que se quiere desde el Estado poder trabajar con las infraestructuras. En primera se lanzó el Plan Nacional de Conectividad. El lunes pasado en este mismo espacio, tanto el subsecretario TICS como una de las integrantes de la empresa ARSAT dieron una explicación mucho más aguda y grande sobre este plan. La verdad que a mí me gustaría hacer el foco en la ampliación y en la actualización de lo que llamamos REFEFO, que es la Red Federal de Fibra Óptica, que básicamente es justamente la conexión del país en distintos puntos con la tecnología esta, ¿no? Que se va expandiendo la interconectividad a través de la fibra que se va desarrollando. Y en esto también está la puesta en valor de ARSAT. Justamente tiene que ver porque ARSAT es la empresa público-privada que por un lado es el punto nodal, digamos, el punto troncal de esta red, así que tiene varias de las actividades y operaciones a cargo del funcionamiento de la misma en sus actividades, pero además cuenta con un centro de datos muy grande en donde muchas de las infraestructuras críticas de información están alojadas o tienen conectividad o tienen interoperabilidad entre ellas. Así que es fundamental justamente esta puesta de valor que se está llevando a cabo para brindar la seguridad que necesitan estas infraestructuras que venimos charlando. Particularmente dentro de este set de infraestructuras está alojado el Centro Nacional de Datos, ¿sí? Que es básicamente, y para no explicar mucho más allá de lo que se puede nombrar, o mejor dicho, detallar, es el hecho de que pasen la información de todo lo que tenga que ver a información de los trámites, de las distintas actividades e infraestructuras críticas, todos los trabajos que maneja a nivel nacional, bueno, pasan por este centro de datos. Y la protección de ellos, más allá de los sistemas antididos, WAF, o bueno, ahí están nombrados, el NOC que tiene operativo 24/7 dentro de la empresa ARSAT, también se le da una especie de sumatoria o un apalancamiento con la reestructuración del CERT nacional. Esta reestructuración que se plantea básicamente tiene dos grandes aspectos. Uno es justamente la actualización de los procesos en las tecnologías nuevas que van surgiendo, ¿no? Que vamos trabajando y se van migrando a distintas infraestructuras, y por el otro lado, tomar una automatización de las operaciones que le permita al trabajo de operación diaria del CERT tener una calidad de servicio mucho mejor y proteger de otra manera las infraestructuras. Si vamos a pasar al próximo slide, voy a hacer gracias. Voy a hacer un pequeño resumen de justamente el funcionamiento del CERT nacional. Dentro de sus funciones tiene el tema de la concentración y la centralización de todos los incidentes informáticos del sector público nacional, así como también la gestión de los mismos, y brindar asesoramiento técnico y administrativo a los distintos responsables de la seguridad de las infraestructuras para que puedan dar prevención o mismo trabajar cuando un ciberataque ya está concretado, ¿no? El incidente ya está en tiempo real y hay que tener que hacer las actividades de resiliencia y demás. Obviamente la comunidad objetivo con la que trabaja el CERT nacional están inmersas las infraestructuras críticas de información y a su vez también hace el manejo y la coordinación del trabajo en conjunto de los distintos CERT y CECIRT regionales y provinciales, porque obviamente un solo equipo no podría dar respuesta a todos los incidentes que van surgiendo y tampoco poderse enterar de los incidentes que van surgiendo en el país, con lo cual también hace alguna especie de función de coordinación o de paraguas para informar y transmitir los incidentes y las soluciones que podemos llegar a plantear a los niveles provinciales.
A modo de publicidad, comentarles que somos miembros del FIRST ya hace varios años. En este momento estamos en proceso de actualizar esa membresía. Y como novedad, hace escaso un mes, un poquito más, somos miembros también del CSIRTS América. Si bien varios organismos del Estado han trabajado con el CICTE, la OEA y demás, digamos, patrocinadores de este programa, es la primera vez que desde el SER Nacional logramos estar dentro del programa, y en este momento estamos haciendo una evaluación de la información que los servicios y proyectos de ellos nos dan, para empezar a trabajar en los procedimientos del SER y tomar este nuevo, digamos, centro de datos para mejorar el servicio y la calidad del mismo. Por último, si hacemos el último slide, por favor, nombrarle muy por arriba 3 proyectos en los cuales se van a empezar a trabajar, y algunos ya están iniciados, el modo de cómo vamos a empezar a, digamos, o el camino que queremos trazar para proteger estas infraestructuras críticas de información. La primera es generar un catálogo, es algo que no está, si bien hay registros, si se sabe determinada información, la idea de generar un catálogo de ISIC tiene que ver con el hecho de poder enterar realmente y tener la información útil de cada una de estas infraestructuras, bien detalladas en los niveles y sectores que mencionamos en los primeros slides. La verdad que tener el modo de proyección, la protección, digamos, toda la información que tenga que ver con el manejo y la administración de estas infraestructuras críticas en un solo lugar, para nosotros nos va a permitir también generar planes con estos responsables que bien nos informaban, detallados en cada uno de los sectores, porque obviamente saliendo de las TICs en los niveles, por ejemplo, hídricos o energía o química, la verdad es que siempre hay especialistas que pueden trabajar en la ciberseguridad, pero más planteándose desde el sector donde están parados, que tal vez desde este lado se escape a los responsables de ciberseguridad, se nos escape un poco el manejo diario de estas infraestructuras. Y a su vez, creo que creemos que este catálogo nos va a impulsar en las mejoras continuas del SIC a través de políticas que vayan surgiendo en el conocimiento de las mismas. Por otro lado, estamos diseñando una red federal de comunicación de IOC, los IOC por sus siglas en inglés son los indicadores de compromiso, que es información válida que se puede recibir de los malwares, o sea, puede extraer de los malwares y demás. La idea es que justamente en esta coordinación, en este trabajo en conjunto con los distintos CERTs, es decir, del país, podamos tener una red mucho más dinámica y directamente en los procesos de entender la comunicación de los ISEC y tomar medidas de prevención en el conocimiento rápido. Un poco lo escuchaba a los demás comentarios y las demás presentaciones que tuvimos, que una de las grandes preocupaciones que tenemos son las alertas tempranas. La verdad es que siempre tener una alerta sobre algo que está pasando, tal vez en otra región o en otro organismo, y nosotros podernos enterar de algo que particularmente puede estar o en un vector de ataque definido o no, a nosotros nos va a brindar herramientas en cualquier operación, en cualquier digamos, manejo de infraestructuras, de poder prever o tener una protección mejor si en algún momento nosotros encontramos dentro de nuestro este ataque. Y por último, un plan que llamamos CERT, que bueno, básicamente es dotar al CERT y a sus sistemas de inteligencia artificial, justamente primero como para trabajar en la predicción y prevención de todos los posibles ciberataques que podrían llegar a ofrecerse en estas infraestructuras, aprovechar las técnicas de Machine Learning aplicado, que justamente lo que hagan es dotar a los sistemas del entendimiento y aprender sobre las distintas redes que manejan las infraestructuras, y que entienda cuál es el condicionamiento o el comportamiento normal, y nos sepa indicar en tiempo real, o digamos, lo antes posible, cuando ocurre un desvío, ¿no? de este comportamiento normal, o haya alguna anomalía que pueda llegar a recurrir o informar alguna especie de posible ciberataque en lo inmediato. Y por último, y basándonos también en los dos grandes aspectos que le informaba de la reestructuración del CERT, es que esta inteligencia artificial también nos haga generar mucha mayor automatización en los procesos y en los protocolos a la hora de la gestión de los incidentes y de las digamos, administraciones de las mismas infraestructuras, cuando nosotros damos ese servicio o digamos, damos esa calidad de poder ayudar técnicamente o administrativamente a los distintos responsables de las infraestructuras,
y en este proceso también hacer la parte de la comunicación de una manera más autómata, más escalable, más, digamos, normalizada, para que nos brinde una mejor calidad de servicio desde las actividades y las operaciones diarias del CERT. Así que bueno, básicamente eso era un poco el cómo estuvimos parados y hacia dónde vamos, y bueno, les agradezco por los minutos, vuelvo a vos, Juan Carlos. Excelente, Abel, muchas gracias. Bueno, pues justamente lo que nos tocaría ahora es justamente abrir ciertas preguntas. Voy a ir intercalando algunas en español y otras en inglés para que también Joe pueda acompañarnos con lo que él conoce, él sabe. Y bueno, empezando, digamos, sin un orden en específico, pero igual iré dándole primero la voz, en este caso, a Cecilia. Pero, Cecilia, ¿cuáles serían los principales desafíos que ves hoy entre ya sea países, empresas, industrias, familias, personas en materia de ciberseguridad? Es decir, Joe nos explicaba ese tema me gustó mucho el tema de qué tan crítico es, y toda esa criticidad pues depende al final del día del usuario final. ¿Cuál crees que es el principal desafío actualmente? Bueno, a nivel infraestructuras críticas, lo que nos afecta a todos, digamos, los distintos divisiones que existe a nivel país, industria, familia, entiendo que todo lo que es electricidad, el acceso a internet, las comunicaciones. Ahí, sea cual sea el ámbito en el que estemos pensando, vamos a estar afectados, con lo cual es importantísimo que a nivel Estado, a nivel país, se mantenga un análisis y se pueda hacer este reconocimiento e identificación de cómo estamos hoy, cómo podemos mantenernos, cómo puede seguir el Estado dando servicio a todo lo que necesitan las empresas y las familias. Por otro lado, a nivel empresa, nos afecta mucho, o les afecta mucho, lo que podemos pensar o cómo podemos estar preparados sobre ciberseguridad. Ciberseguridad, Internet of Things, phishing, concientización. Hay que darle mucha importancia a la concientización, no solo al marco sobre el cual las empresas tienen que estar reguladas, sino cómo todos los individuos, los empleados, las personas que trabajan en determinadas empresas entienden a la seguridad, saben qué es lo que se puede hacer y cuáles son las posibles amenazas que uno puede llegar a tener. A nivel familia, a nivel individuo, como contaba Joe, todo el acceso que necesitamos, todo el análisis de las aplicaciones que estamos usando, los chats internos que tienen esas aplicaciones, si sabemos si nuestros hijos se están conectando con alguien que no conocemos, si hay grooming, si hay sexting, si todo este tipo de cosas también es importante manejarlas. Excelente, Cecilia. Joe, do you want to comment? What do you see as the biggest risk on right now on critical infrastructure? I think your presentation was really clear. Joe, ¿querés comentar cuál te parece la amenaza más grave hoy en día o la más importante? ¿Qué es fundamental para los gobiernos, para la industria, para las empresas, para las familias, para las personas? ¿Cuáles te parece que son los riesgos más grandes? Me parece que lo que pasó este año, o las barreras que tenemos en las diferentes audiencias, son artificiales. Los problemas que los niños tienen en la escuela no están separados de los problemas que uno tiene en la familia, en la oficina, los que uno tiene con los proveedores. Resulta que todos son los mismos problemas. Entonces, me parece que los que estamos tratando de descubrir, y realmente lo lamento por la gente de IT en el mundo que tuvo que intentar todo este año, es cómo se mantienen las computadoras de las personas cuando no hay acceso a la red, cuando no hay indicios claros de lo que tienen en la conectividad, lo que funciona y lo que no funciona, y de repente todo es tu culpa. Entonces es una situación terrible. Me parece que cuando se trata de eso, lo que descubrimos es que por ahí decimos, bueno, esto no es importante o esto sí es más importante. En realidad todas las barreras son artificiales. Si lo vamos a hacer bien, lo tenemos que hacer bien en todo sentido. De vez en cuando solíamos ver cuando de repente llegaba un email en donde por ahí lo poníamos en la casilla incorrecta y había una superposición. Hoy en día nos demuestra que esto está en todos lados, que la seguridad es importante en general.
Excelente, gracias, Joe. Al final del día, en tu rol de CISO, al final del día yo creo que tus funciones, y de pronto te deben de estar ahora encargando casi la seguridad del router de la casa del director, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco ahí, Diego, ¿cómo la estás viviendo? Tu teléfono, tu micrófono está en mute. Ahí está, perfecto, muchas gracias. A ver, creo que respecto de protección de infraestructura crítica, hay como dos grandes gorros, dos grandes mundos que tenemos que atacar. Uno es la protección de la infraestructura en sí. O sea, a mí me toca hoy el rol de proteger infraestructura dentro de un ámbito financiero. Hace un tiempo dentro de ámbito de energía, ¿no? Entonces, el punto es cómo nosotros como empresa nos protegemos y protegemos esta infraestructura de posibles ataques. Creo que ese es un punto muy, muy importante. Pero lo quiero separar de algo que creo que es más importante aún, que es la protección de la información personal. Hoy creo que hay muchos ataques, hay muchos grupos que se están dedicando y están poniendo foco a la información personal. Y no hablo solamente de la información financiera, estoy hablando de la información personal per se. Por ejemplo, información de servicios médicos, historias clínicas, información que nosotros podamos poner en redes sociales. O sea, cuando miramos un poco más allá y entendemos que la persona que va a procesar esa información dejó de ser una persona y utiliza inteligencia artificial como para procesarla, yo creo que el cuidado de la información personal debería ser un foco de cuidado para todo lo que es a nivel país y a nivel global, ¿no? Creo que por ahí tenemos que atacar, hay mucho por hacer todavía ahí. Correcto. Y Abel, ahí creo que tú comentabas muy bien todo este tema de tener este CERT y todo esto. El gobierno tiene un papel al final del día, y los gobiernos, porque yo explicaba, creo que un concepto importante, ya no hay una división, no hay una frontera, no hay un sistema de migración en Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo termina siendo esto? Es la vulneración en un país, termina afectándole a otra. ¿Dónde está ese límite? ¿Cómo vas criticando, y criticando en el sentido de si es cómo vas juzgando y segmentando qué es crítico bajo qué perspectiva? Bueno, sí, sin lugar a dudas, y más en el estado que estamos actualmente, ¿no? Con todas las transformaciones que tuvimos en la pandemia, en el curso de la pandemia, en la post-pandemia, esos límites que vos bien explicás y que también mencionaba Joe, un poco se fueron perdiendo. Realmente es muy difícil hoy ver si realmente, como comentaba Diego, el router que tenemos en nuestras casas está segurizado como para que la filtración de mis datos personal, o simplemente algo que es un concepto muy básico, creo yo, por ejemplo, cuando estamos haciendo este tipo de videoconferencias, el usuario normal, el trabajador, siempre puede dejar una foto o siempre puede dejar algún tipo de información visual en las cuales obviamente los ciberdelincuentes pueden trabajar con muchísimas cosas y técnicas de ingeniería social y demás. Entonces, hoy parte desde el punto de la casa, al transportar también parte de nuestra infraestructura crítica, porque obviamente el trabajo lo estamos haciendo desde una red que o tiene el password de seguridad que nos dejó nuestro proveedor de Internet, o simplemente no tenemos los conocimientos necesarios como para poder darle una seguridad a la información que transmite nuestra red, y después, justamente cuando vamos empezando a avanzar en este camino, ¿qué tan seguro es el proveedor de Internet para que no sea el punto donde se filtre esa información? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cuáles son las políticas que el Estado le provee a ellos de incumplimiento en seguridad de la información, en seguridad de sus infraestructuras? Creo que va escalando poco a poco y que transversalmente todos están afectados, como bien decían los distintos colegas, en este aspecto. Al final del día creo que lo importante, y estando parado justamente como servidor público de esto, es el planteamiento de tener bien definidos qué es infraestructura crítica para cada uno de estos nichos, por así llamarlo, la transversalidad de las acciones y las políticas que se planteen sean
para la información, o sea, nosotros tenemos la ley de protección de datos personales, tenemos la ley de, digamos, hay varias leyes que complementan eso y dan protección, también hay varias políticas, modelos sobre la seguridad de la información y cómo procesarla, pero nuevamente, si yo como usuario, desde mi casa, cuando me conecto a una red de trabajo, no tengo una VPN, por ejemplo, para dar un tema técnico, o no tengo la seguridad en mi enlace, bueno, es muy probable que también hacia arriba esa vulnerabilidad o esa escalabilidad siga haciendo explotar los diversos agujeros o faltas de política de seguridad. Así que realmente creo que transversalmente todo tiene que estar bien apuntado, y tanto de arriba como hacia abajo, o viceversa, tienen que estar pautadas las cosas como para que ninguno de esos puntos sean filtrados y llegue a cualquiera de las otras escalas que tenemos. Eso sería un poco mi visión de cómo debemos cumplir en todos los aspectos referidos a la ciberseguridad y a la protección de los datos. Sí, sí. Y Cecilia, digo, en tu papel también hasta en tu trabajo en la universidad, yo creo que lo ves, es decir, sale un estudio hace algunos meses de las universidades, en particular en Estados Unidos, de las 25 universidades con mejor nivel académico en temas de sistemas, solo una tenía una materia obligatoria en ciberseguridad. Entonces, es algo, digo, claramente sabemos que hay más estudios de pronto en el caso de Estados Unidos, pero es algo que ves también un poco en la cultura, en las aulas, ¿es algo que estás viendo también? Bueno, no solo se ve en el aula, sino que también lo que veo es en la necesidad de los alumnos, la intriga del alumno de cómo estoy yo expuesto, cómo ayudo a la empresa en la que estoy trabajando o en la que voy a trabajar a que esté seguro. Nosotros específicamente en la carrera tenemos 2 materias de Derecho Informático, con lo cual le damos mucha importancia a eso. Tenemos auditoría en sistemas, que incluye el área de seguridad, y por defecto, por deformación, cuando yo doy mis clases, la verdad que todos los temas se asocian con seguridad. En algún punto, cada uno de los temas, hardware, software, sistemas, todos los podemos asociar con seguridad, con lo cual tenemos una relación directa. No tenemos específicamente una materia de seguridad, pero sí lo vamos tocando esos contenidos en las distintas materias de la carrera. Pero sí se ve, yo en mi curso, bueno, llamo a un experto en seguridad, que claramente lo que hace es ayudarme a que los chicos entiendan desde otro punto de vista cuán expuestos están. Y terminan con una visión mucho más amplia y muy como autocontrolados. Termina la clase y bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tengo que apagar Facebook si no lo uso, tengo que apagar el Bluetooth si no estoy con nada conectado. La verdad que es eficiente en ese sentido. Muchas gracias, Cecilia. Joe, where do you see, I mean, have you seen in the last maybe 10? Joe, en los últimos 10 o 5 años por ahí, ¿has visto mucho más concientización por parte de las empresas, de las personas sobre ciberseguridad? ¿Es suficiente? Sabemos que hay mucha más conciencia, pero ¿estamos en donde tendríamos que estar? Me parece que tengo una respuesta un poco deprimente para darte, pero no es probable que lleguemos a estar donde tenemos que estar pronto. Me parece que el motivo por el cual entendemos esto es que las industrias que respaldan al ciberdelito son industrias como cualquier otra, son sensibles al costo, al precio del mercado. Si se puede explotar algo que queda abierto y es fácil y es barato hacerlo, se hace. No se busca algo difícil de explotar, se explota lo fácil. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos este panorama que espero que con el tiempo lo más fácil ya no exista o se pueda mitigar. Va a haber nuevas reglas, nuevas prácticas de seguridad tecnológica que hagan que sea menos probable que alguien que no es un usuario técnico haga clic en un link que parece que es del SEO y que nos manda a otro lugar. Bueno, esperemos que eso no siga pasando, pero en cuanto eso desaparezca va a venir otra amenaza, porque algo que sabemos seguro es que los sistemas que usamos, el software, los servicios que ofrecemos nuevos servicios y productos y hay industrias que son más rápidas que otras, pero todos requieren nuevos servicios, nuevas tendencias.
de repente algo es nuevo y al día siguiente es otra cosa. Y cada uno de estos desarrollos vienen del mismo lugar. Entonces me parece que la respuesta es que necesitamos ser mejores. Y esto me recuerda el hecho de qué tan rápido uno tiene que ser para ser mejor que otro. Bueno, un poco más rápido que la otra persona. Sí, obviamente no tiene que ver con ganar la carrera, sino con que por ahí no quedar en el camino, ¿no? Y estoy acá en casa con la mayoría de nosotros y normalmente guardo acá, estoy en el cuarto de mi hija y tengo normalmente aquí guardado, y voy a sacarlo solamente como una demo, una caja, un poco con lo que Joe decía, que es muy barato. Esta caja cuesta menos de $100, ¿no? Y para los que lo sepan, es un básicamente, yo sé que no se ve bien, pero es un Wi-Fi Pineapple. Y lo que hace es, cuesta $100, es un equipito que lleva 4 antenas, y lo que hace es empezar a imitar señales de Wi-Fi. Entonces, complementando lo que decía Joe, es tan, no quiero decir tan fácil, pero es realmente sencillo y no necesita grados de estudio, de maestría, doctorado para poder tener un tema, ¿no? Y termino solamente esta participación que decía Joe, es, si ustedes vieron el caso de Twitter, del ataque a Twitter, era un chico de 17 años en la Florida, que simplemente había encontrado la forma de hackear Minecraft y después dijo, ¿cómo ocupo esto mismo para atacar Twitter? ¿No? Entonces, esto es complicado, ¿no? Porque yo creo que ni siquiera la dimensión de lo que pueden llegar a ser muchas veces la gente, el ataque, el impacto que puede tener, ¿no? Diego, cuéntanos un poco, ¿cómo has visto esto en la empresa en el tema del awareness? ¿Qué tan complicado es decirle al director general, al director financiero, digo, por poner un ejemplo, o a cualquier directivo, decirle, no puedes ocupar el mismo password para tu correo de Gmail, de Hotmail, de lo que sea, que para la empresa, o no metas USBs? Es decir, esa conciencia desde la alta dirección pasando por las gerencias, por los empleados, ¿es complicado? ¿Es algo que estás viendo que se complica cada vez más o que cada vez se vuelve más sencillo? Estás ahora con el mute, Diego. Otra vez. Creo que la gente está empezando a tomar conciencia. Y eso para los que trabajamos en seguridad es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque nos simplifica varios procesos. O sea, antes quizás nos hubieran cuestionado la necesidad de cambiar las claves, de por qué esta clave tiene que tener un carácter raro. Antes nos hubieran preguntado. Ahora, esa es la nueva normal, ¿no? Doy otro ejemplo de una nueva normal que nos ayudó pandemia. Nosotros trabajamos con VPN y a nuestra gente de VPN le pedimos un token. Esto, si no hubiera estado la VPN, yo estoy seguro que no hubiera estado la pandemia, nos hubieran protestado bastante por tener que poner un token. A partir de ahora, todos los empleados utilizan para su conexión a la VPN un token, y lo hacen de manera habitual. Entonces, la gente evoluciona. Creo que si uno da un marco de trabajo ordenado y explica los porqués y el para qué, la gente lo acepta muy bien. En el último tiempo, a nivel financiero, la regulación puso mucho foco en trabajar en aspectos de concientización. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer un montón de trabajo para asegurar nuestros sistemas, pero esa cadena de seguridad se rompe por lo más fácil. Y hoy por hoy, la capa más débil de toda esta cadena de seguridad siguen siendo las personas. Los errores, los hackings, hay mucho que se debe a malas configuraciones que las hacen las personas, o password débiles que las dejan las personas. O sea, trabajar en concientización para nosotros es un must, en todos los niveles de la compañía, y vos podés segmentar, podés trabajar explicando en cada nivel aspectos particulares. Así que para mí, esto de pandemia lo simplificó. Hay muchas cosas que a nivel sociedad ya se están viendo y también se representan en la empresa. Y concientizar es base para después arrancar con un montón de tareas respecto de ciberseguridad. Correcto.
Acá en México se ocupa mucho una frase que dicen, no existe el parche o el antivirus contra la estupidez humana, ¿no? Es decir, por más que la capa 8, ¿no? Le decimos la interfaz entre la silla y el teclado, no hay mucho más que hacer, ¿no? Abel, entendiendo esto, ¿qué podemos hacer? Es decir, hay que lo decía Joe, ¿no? No es un proyecto, es decir, voy a hacer la capacitación, el awareness un mes y después, como ahora octubre, ¿no? Octubre todo el mes del cyber awareness, pero ¿y después lo dejamos o tiene que ser un trabajo continuo y siempre en increchendo? No, seguramente a ver, siempre tiene que ser una evolución. Realmente coincido con Diego en el aspecto de que la capacitación es el fundamento, tiene que ser la base fundamental de todo aspecto. Nuevamente en la trazabilidad que mencionaba un poco antes, desde el usuario hogareño hasta digamos, los usuarios capacitados que brinden las protecciones de las infraestructuras y los sistemas. Yo creo que es continuo, no se puede uno quedar simplemente en los conocimientos, porque aparte justamente el crimen organizado que vienen mencionando bien los distintos panelistas, y el gusto a las nuevas tecnologías que mejoran las herramientas que tienen los ciberdelincuentes para generar cualquier ataque, si uno se queda con lo que aprendió ayer, el hoy ya es probable que sea tarde. Con lo cual, para mí, el tema de capacitación y de saber y entender y poder estar, lo que se podría decir, en la vanguardia de la protección de la ciberseguridad es vital. Obviamente todo el tema de las certificaciones también ayuda muchísimo a esto, porque no solamente por tener el papel de la certificación en sí, pero generalmente las certificaciones están al día en la orden de estas cuestiones. Entonces, tener esas capacidades y poder evaluar y reevaluar esos aspectos y poder volver a certificar en algunos aspectos, ya los había mencionado bien, incluso el panelista anterior, que ahora no retengo el nombre, pero hablaba bien de NIST y hablaba bien de las ISO, todo este conjunto de normativas y protocolos que ayudan a la mejora continua de las protecciones, creo que es vital que se mantengan. Y justamente también lo veo como un gran desafío, ¿no? Porque recién también lo mencionaba un poco yo, ¿cuál es el costo real de invertirlo en capacitación y protección o de utilizarlo una vez que ya sufrí el ciberataque? Hacer la resiliencia, digamos, una vez cuando ya el problema lo tengo metido o en mi empresa o en mi organización. Entonces, teniendo en cuenta también, de nuevo, ¿no? La estructura esta post-pandémica que estamos sufriendo y que sabemos que las economías mundiales están bastante afectadas, creo que uno de los principales desafíos que vamos a tener en todos los aspectos es ver bien en dónde vamos a generar esa capacidad o esa inversión de los recursos, si es en capacitar o en terminar resolviendo los problemas. Obviamente soy partidario 100% o 1000% para desde la capacitación justamente para la prevención de eso. Así que es un gran desafío y no, la verdad es que contestando un poco a tu pregunta, deberíamos seguir continuamente todos, los que somos responsables y los que no, incluso si responsables de nuestra propia información, en aprender y capacitarnos sobre estos temas. ¿Sí? Totalmente. Y hay todo un concepto, no sé si lo han visto, que es todo este tema de security and privacy by design, o sea, seguridad y privacidad por diseño. El invertir inicialmente y no esperar a que ya lo tengas, ya el niño camine, es como cambiar una llanta cuando el coche va andando. Es mucho más complicado. Claro que se puede hacer, pero el costo va a ser mayor. Vamos a pasar con preguntas que tenemos de la audiencia. Olga, si nos ayudas ahí, de las preguntas que nos ha estado surgiendo de la gente que nos acompaña en esto. Entonces, sin más, Olga, dejo contigo el micrófono. Bueno, les quiero decir que tenemos un Telegram con más o menos 500 participantes. Se ha explotado de congratulaciones y felicitaciones por el panel, a las que me sumo una gran moderación de Juan Carlos y excelentes participaciones de los 4 panelistas. Para los que hablan español, todos estuvieron fantásticos, pero estoy segura que a los que hablan español lo siguieron mejor. Escuchen después la grabación de Joe, porque él hizo una presentación espectacular sobre qué es crítico y qué no. Esto, por supuesto, sin querer desmerecer las otras, pero entiendo que para los hispanoparlantes es más fácil seguirlos a quienes hablamos nuestro idioma. Hay varias preguntas, voy a tratar de resumir
hay varias que son parecidas, hay varias para Abel, por el tema del incidente hay un montón de preguntas, por el incidente ayúdame a ver, en lo que pasó con migraciones, que si el CERT sabía, que cómo lo pudieron resolver, eso te lo dejo para que pienses. Para Diego, una pregunta, en su opinión, recientemente un banco en Chile, su infraestructura fue secuestrada y logró inhabilitar todas las agencias bancarias e impedir cualquier tipo de operación bancaria. ¿Dónde pudo estar el problema crítico en este caso puntual? Ese es para Diego. Una para todos los panelistas, el abordaje de las infraestructuras tecnológicas en el sector público, la vinculación con el cloud, si es una buena solución, una nube híbrida. ¿Qué incidentes, impacto importante han tenido en Argentina en infraestructuras críticas? Esa es más general, también para Abel, si nos puede comentar cómo calificó la respuesta de Argentina en el ciberataque que recibió Migraciones, hay 2 o 3 muy parecidas a esas. ¿Y qué consejos pueden dar a los adolescentes que tienen tantas redes sociales activas? Y hay un comentario de Claudia, que en la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad están por lanzar un proyecto de crianza digital porque las generaciones presentes ya están atrasadas o tarde en temas de ciberseguridad y protección de datos. Así que bueno, les dejo esas preguntas y creo que he resumido, hay muchas, pero más o menos están todas en el mismo Abel, yo creo que a ti fue a quien te tiraron más con el tema de migración. Sí. Entonces, si quieres tú comentar por ahí. Adelante, Abel. Al parecer, perfecto, buen comentario. Sí, obviamente fue un tema de mucho interés público y la verdad que sí tuvo su grado de preocupación. Todos entiendo que sabemos, pero Migraciones fue atacado por un ransomware, un ataque efectivo. En verdad, para contestar un poco la pregunta y contar un poco las situaciones de cómo nos fuimos enterando y demás, el CERT estuvo al tanto ya una vez el ataque, digamos, fue una especie de servicio, no fue proactivo, sino que fue, digamos, con el incidente ya en cuestión. Nos comunicamos con la gente que es responsable de las infraestructuras, y bueno, ellos nos comentaban que en las primeras, por suerte, en las primeras horas, no habían visto base de datos o infraestructura realmente crítica que haya sido secuestrada por este ransomware, ¿no? En particular vieron que existía una segunda, o sea, como 2 ataques en sí, y no uno solo, sino que uno fue justamente el tema del robo de la información, y que en el poco tiempo después de ese robo se generó el tema de la ejecución del ransomware, ¿no? Que empezó a encriptar varios de los sistemas, bueno, que fueron comentando después públicamente. El CERT se comunicó, dio alguna especie de ofrecimiento en estos aspectos que decimos técnico y administrativo, pero lo cierto es que hubo una rápida injerencia en los aspectos legales en los cuales el CERT no tiene, digamos, ni injerencia ni llegada. También entiendo que hubo participación de la AFI, y en esas cuestiones la verdad es que más allá de los secretos que se puedan manejar respecto a esa información, no es, digamos, no va más allá de estas recomendaciones y la ayuda técnica que le dimos como función del CERT, con lo cual eso es un poco la información fuera de lo público que nos enteramos desde el CERT. Más tarde, si mal no recuerdo, está Asolín en uno de los paneles. Sí. Él es él está a cargo de la unidad fiscal de delitos informáticos, con lo cual también podrán transportar estas preguntas porque ya el caso tiene otro tinte que es más judicial que otra cosa. La preocupación y las alertas a partir de esto obviamente se dispararon al 100%. El trabajo del CERT incrementó muchísimo, y más que nada en consultas, porque obviamente al ser un entorno público y dentro de la gestión, es la primera llegada en donde está el repositorio de las consultas y ver de qué manera se pueden prevenir de este tipo de información. Así que lo que hicimos en los primeros instantes fue hacer un recorrido de la información que teníamos, concentrarla, empezar a buscar estos indicadores de compromiso que comentaba en la presentación, y por un lado, una vez que lo obtuvimos, a través de las distintas redes que tenemos de comunicación, repartirlos y acceder de los nuevos, para que cada uno en sus infraestructuras puedan
tomar prevención o ponerlas al día sobre este ransomware que se había detectado en migraciones, y a la vez lanzamos campañas orientadas al sector público también en algunos tips y medidas que se podían tomar para prevenir o ver si hay una especie de comportamiento que dé a entender que la organización esté afectada o pueda llegar a ser afectada a través de este ransomware. Eso fue un poco lo que se manejó desde el CERT, y sí, realmente fue una preocupación que, bueno, por suerte se llegó a una pequeña parte de la información, digamos, en el robo, y no se llegó a datos sensibles, que sería lo realmente preocupante si llegan hasta esa adquisición de datos. Excelente. Diego, ¿quieres tú comentar muy rápido por el tema del tiempo? Nos quedan 3-4 minutos. Este tema que te preguntaban sobre el sector financiero, porque a mí me parece que además es el sector que típicamente van a buscar más, porque como los ladrones de banco, ¿no? Siempre donde hay dinero, pues ahí es a donde hay que ir, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar esto que te preguntaban del caso de Chile y en general del sector financiero. A ver, muy importante, la industria financiera siempre fue foco de ataques en los distintos países. Sí, que está pasando desde el año 2018 a la fecha, las entidades financieras de Latinoamérica están siendo atacadas, son foco de ataques y son target de ataques. ¿Por qué? Por grupos específicamente creados para atacar, ¿bien? O sea, son grupos especializados que se dedican a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay un gap que tenemos que saldar todas las empresas, te diría, de Latinoamérica versus de Estados Unidos o de Europa. ¿Por qué? Porque a ellos ya les pasó. Nosotros tenemos que mejorar, tenemos que hacer un salto respecto de las consideraciones de seguridad a tener en cuenta dentro de las empresas. Lo que le pasó al banco fue un ataque clásico de ransomware, donde le tomaron compromiso primero de su red. En función de ese compromiso fueron moviéndose lateralmente dentro de la red y en algún momento lanzaron el ataque y lograron encriptarle un montón de máquinas y un montón de servidores que dejaron al banco no operativo. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué consideraciones tenemos que tener ahí? Lo primero, tenemos que ganar en visibilidad. Tenemos que ver qué es lo que pasa dentro de nuestra red. Las áreas de ciberseguridad dentro de las empresas tienen que tener un rol de gran hermano. Es fundamental entender qué es lo que está pasando dentro de las redes. Situación por la cual contar con un centro de monitoreo de ciberseguridad es fundamental. Y el segundo punto asociado a esto de ganar en visibilidad es responder rápido. Quizás si el banco hubiera visto y hubiera podido responder rápido, no hubiera tenido una afectación tan importante a nivel operativo, porque logra contener, logra aislar redes, ¿no? Entonces, es fundamental para las empresas ganar en visibilidad, contar con un centro de monitoreo y practicar, entrenar continuamente respecto de ataques avanzados, ¿no? Esos son los dos grandes focos de trabajo. Hay que trabajar mucho, o sea, todavía nos queda mucho por aprender en temas de resiliencia, ¿no? O sea, porque ataques vamos a tener, la cuestión es cómo los detectamos rápido y respondemos rápidamente a esos ataques. Excelente. Eso fue lo que le pasó a ese banco. Joe, we're closing up and it was really nice. Joe, ya estamos cerrando, fue muy bueno, como Olga mencionó, escucharte. Voy a volver a ver tu presentación, me gustó mucho, pero ¿querés hacer un cierre con algunas ideas? Diego mencionaba también la resiliencia. Sabemos que en algún punto nos van a atacar y en algunos puntos, en algunos casos va a haber riesgos, pero hacenos un comentario final sobre hacia dónde vamos con esto. Me parece que los eventos inesperados de este año nos han enseñado es que no podemos confiar tanto en el futuro. No tenemos ahora tanta confianza como teníamos el año pasado. Entonces, la idea de la tecnología es que obviamente las compañías de internet y de telefonía no eran lo mismo. De Verizon comparó esto.
en donde por ahí se basaban en el know-how, pero los proveedores de Internet se basaban en el saber por qué, no en el saber cómo. Entonces, hay muchísimas carpetas con procedimientos, con cosas a seguir, verificar esto, verificar lo otro, y si esto falla, se hace esto otro. Y esto le servía a las empresas telefónicas. Pero me parece que lo que descubrimos hoy en día es que todos estamos desarrollando empresas y nadie tiene esas guías con todas las instrucciones de qué hacer. Entonces, me parece que mi comentario sería es que hay que pensar quién dentro de mi organización es la persona que entiende cómo funciona esto. Y podría ser un producto, un subsistema, una red, pero ¿hay una persona que realmente entiende cómo funciona esto? ¿O tenemos personas que cumple órdenes y responde preguntas cuando vienen a verificar y tenemos métricas que nos dicen que vamos en la dirección correcta? Pero ¿tenemos a alguien que si pasa algo inesperado entienda realmente cómo funciona todo, que puede diagnosticar un nuevo problema basándose en ese conocimiento? Si la respuesta es no, me parece que esa es la brecha que hay que llenar. Si algo nos enseñó este año es que tenemos que entender lo que estamos haciendo. Gracias, Joe. Excelente punto. Me parece que Joe nos deja justo ese tema, ¿no? Creo que la ciberseguridad es justo materia de los que nos gusta lo inesperado. ¿A dónde lo ves tú? ¿Qué ves en el futuro cercano? Lo que veo en realidad es entender que estamos todos expuestos, a todos nos van a llegar a atacar en algún momento. Entonces, ¿cómo estamos preparados para ese momento? Nos van a atacar ya sea porque van a estar practicando con nosotros, no porque seamos el objetivo final del ataque, o porque podemos llegar a ser nexo en una empresa o nexo en otro lado, del cual a través de nosotros van a sacar información. Con lo cual me parece que el desafío más importante es la concientización, es la capacitación, es el monitoreo de lo que hacemos, de las herramientas que tenemos cuando estamos usando un celular, por ejemplo, si está trabajando distinto, ¿por qué está trabajando distinto? ¿Por qué normalmente funciona de determinada manera y ahora gasta más batería, o ahora se me apaga antes, o entro en determinada aplicación y hay un inconveniente? Entonces entiendo que cada uno a nivel país, empresa e individuo, tenemos que entender esto y estar preparados. Es algo que nos va a pasar y es un camino que tenemos que recorrer. El tema es qué recorrido hacemos durante ese camino, cómo nos vamos armando con herramientas o con conocimiento o con dispositivos, lo que fuera necesario para llegar a un objetivo final. Excelente, excelente, Cecilia. Pues sin más, queremos agradecer muchísimo. Me parece, como dijo Olga hace unos minutos, que es un panel para poder hacer casi un seminario de fin de semana, seguir platicando con ustedes. Joe, thank you very much for your participation. Cecilia, Diego, Abel, un gusto. Y sin más, Olga, pues finalizamos este panel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un panel fantástico, lo disfruté muchísimo. Creo que como reflexión me quedo con una frase que siempre me gusta mucho: el camino es el destino, the journey is the destination. Es algo que vamos a ir construyendo paso a paso. Juan Carlos, tu moderación ha sido impecable, respetaste el tiempo, les diste palabra a todos, hiciste preguntas muy interesantes. Joe, I loved it. I will hear it again because I loved your presentation and your slides. Joe, me encantó tu presentación, la hubiera utilizar. Me encantó tenerte con nosotros. Diego, me encantó tu presentación, gracias a la Universidad de Palermo que te trajo aquí. Y Abel, ha sido el más demandado en las preguntas, y hay unos colegas de México que te felicitan por la actualización que has hecho en el CERT nacional, y yo muy contenta de estar en Argentina, tranquila de tenerte en el CERT porque nos cuidas a todos. Un abrazo para todos desde Argentina, cuídense mucho, que estén sanos, y les agradezco nuevamente con todo el corazón haber participado. Saludo al equipo acá de Adrián y Oscar también. Les mando un beso. Thank you. Oh. ¿Media hora? No, ¿qué media hora? Un poquito. Nos encontramos a las 2:30 de Argentina, puntual. Tenemos como 25 minutos en Argentina para almorzar algo, y almuerzo temprano en otros países y la media tarde en Europa. Nos vemos en un ratito.